Muy bienvenidos, estamos un martes más acá compartiendo con cada uno de ustedes que está desde su hogar. Septiembre cambiamos de horario, 2 horas más adelante nos fuimos a las 8, así que seguramente te va a quedar más cómodo para que te puedas conectar y compartir con nosotros. Estamos acá con Alberto. Saludo, Alberto. Buenas tardes, buenas noches ya. Cambiamos el horario, cambiamos el mes. Tarde-noche sería ya. Buenas tardes, noches, gracias a Dios. Contento de estar aquí con ustedes. Andrés. Dios les bendiga, iglesia, ¿cómo están? Esperando que el Señor en esta noche una vez más nos pueda hablar y la verdad que si viene de palabra de Dios seguramente vamos a crecer, nos va a comprometer cada día más para su gloria, ¿no? Para que podamos entrar a la imagen de ese Señor que decimos creer. Así es, y del otro lado tenemos a Emma, ahí que Emma también nos salude y nos... ¿Cómo andan? ¿Todo comente. bien? Se me desconectó la cámara, justito. No pasa nada, pero te escuchamos igual, estás del otro lado. Sí, buenas. ¿Cómo andan? Un placer estar un martes más compartiendo con ustedes. Bueno, cambiamos el horario, cambiamos no el día, pero sí el horario. Hoy vamos a estar tocando el tema de la responsabilidad como hijos. Los invitamos a compartir la reunión con todo, esta clase, con todos los que puedan llegar a pasarles el link. Bueno, si te sumas un poquito más tarde, esto va a quedar grabado también para que lo puedas revivir. Y nada más, arrancamos con el programa. Así está, gracias Emma. ¿Hacemos una oración, Andrés, Amén. para arrancar? Cómo no, Padre Celestial, en esta hora venimos ante tu presencia y primeramente te damos gracias por el don de la vida, por la salvación, por Jesús nuestro Señor. Te alabamos, te bendecimos, porque sin haber mérito de nuestra parte, tú tuviste misericordia, nos alcanzaste en tu gracia y salvaste nuestra vida de una condenación, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Padre, que en este tiempo podamos ser hijos, oidores y hacedores de tu palabra fiel, que podamos llevar tu evangelio, Señor, siendo atalaya en medio de un mundo que perece sin paz y sin esperanza. Acompáñanos por medio de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que bueno, ponete cómodo, seguramente capaz uno están preparando ya la comida o tomando unos mates, pero no, ponete cómodo, subir el volumen ya a la tele o al celular para poder compartir. Alberto, ¿nos haces un resumen de lo que estábamos viendo? Y así damos hincapié para poder arrancar. La herencia de la bendición. Nosotros, por causa de ser hijos, de ser adoptados hijos, recibimos una herencia y una bendición. Amén. O sea, pasamos a tener una relación con Dios de hijos. Ya no somos esclavos, sino somos hijos. Amén. Y por lo tanto estamos libres y esa herencia, esa bendición que recibimos, la recibimos por fe. Amén. Porque recibimos la misma bendición que recibió Abraham. Y Abraham la recibió por fe, él creyó, le fue contado por justicia y recibió una promesa de bendición. Esa misma justicia y esa misma promesa de bendición recibimos nosotros. Entonces, por ser hijos no tenemos que hacer nada para obtener el favor de Dios. O sea, entramos en una relación de hijos en la cual no dependemos de nuestras buenas obras, sino de la obra que hizo Cristo a favor nuestro. Amén. Y eso nos coloca en una posición de reposo y de seguridad, en la cual no tenemos que estar preocupados a ver cómo hacemos para mantenernos en esta posición, porque es una posición de gracia, una posición gratuita. Y fue lo que decías en martes pasado, ¿no? Que dice en Efesios que estamos ahora sentados. Exacto. En lugares estamos celestiales. Descansando. Sentado implica descanso, parado implica fuerza, ¿no? O hacer fuerza. Descansamos en una obra que no la hicimos nosotros. La hizo el Señor. Entonces, como comenzamos por esa obra, descansando en una obra, debemos mantenernos en esa misma posición de descanso para seguir adelante en nuestra relación con Dios. Es muy importante que hagamos eso, porque si no, automáticamente cuando queremos volver a actuar para mantenernos unidos al Señor, caemos de esa posición de gracia y caemos otra vez bajo la ley. Y al caer bajo la ley caemos bajo condenación. Entonces ya volvemos a la esclavitud. Y Dios no nos quiere ver esclavos, quiere ver hijos libres, ¿no? Bueno, somos hijos de la esclava. Leímos los pasajes donde Pablo pone las dos mujeres de Abraham, ¿no? Una esclava y una libre. La esclava dio hijos
esclavo. Y la libre, Dios hijo libre. Nosotros somos hijos de la libre y tenemos esa libertad. Así Amén. que podés continuar, Andrés. Amén. Ahí está. Amén. Así que, bueno, ahora, amados hermanos, basado en toda esta palabra que hemos visto, podemos tomar la decisión de creer y mantenernos firmes en el creer hasta que veamos la manifestación de lo imposible. Podemos mantener la decisión de creer aunque lo que veamos diga lo contrario. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esto lo dice Salmo 46, 1 al 3. Esta decisión de confiar en Dios, a pesar de todo, es algo que el diablo no puede impedir. Y es lo que lo vence, ¿no? Cuando el justo decide creer las bendiciones de Dios. Ahí está. Si uno Por más que lo que veamos parezca lo contrario. Sí. Así, por eso vuelvo cuando el justo decide creer las bendiciones de Dios, empiezan a llegar. Aleluya, gloria a Dios por esto, ¿no? La palabra es que recibimos el problema es que recibimos la salvación por fe, pero después queremos seguir adelante por nuestras propias obras. O sea, acá es donde creo que hay que diferenciar. Sí. Porque de repente uno empieza a querer hacer algo, pero lo que podamos hacer tiene que ser por la gratitud que uno siente de lo que ha recibido de gracia. Pero debemos de entender que lo que recibimos de gracia es el Espíritu que hoy mora en nosotros, y que mientras que ese Espíritu more, va a despertar en mí esa conciencia de poder discernir entre lo bueno y lo malo, y que cuando yo hago algo que es incorrecto, el Espíritu que me anhela celosamente me va a hacer sentir y poner mal. Exacto. Y me va Porque a veces invertimos y cambiamos la raíz por el fruto. Claro. ¿No? La raíz es la gracia. El fruto son las buenas obras que nosotros podamos hacer como gratitud. Pero si queremos invertir, es al revés. Una planta, si vos la invertís y pones la copa para abajo y las raíces para arriba, no funciona. No funciona. Claro, está invertido. Nosotros si invertimos el proceso de querer por los frutos ganarnos la gracia, es imposible. Es imposible. O sea, por causa de que estamos en la gracia, por causa de que somos hijos, Amén, y estamos agradecidos a Dios y amamos a Dios, es que hacemos cosas que son agradables a Él, justamente. Amén. Sí. Continúo, ¿no? Como acá sigue diciendo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Esto Pablo dice de los judíos, ¿ves? Dice que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Claro. ¿Cómo es mi propia justicia? Haciendo cosas buenas. Sí, sí. Esa es mi propia justicia. De hecho, Alberto, es lo que cayeron el pueblo judío. Exacto. Cayó en sus propias obras. Por eso el fariseo se paraba y decía todas las cosas que él hacía. Señor, qué bueno que soy. Mirá todo lo que hago. Romanos 10, 2 y 3. Y no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, Dios estableció un método. Claro. Si nos sujetamos al método de Dios, entonces nuestra fe crece. Si no nos sujetamos al método de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, entonces nos quedamos sin fe. Porque aparte la única manera de poder sujetarnos es por medio de la fe. Exacto. No es por medio de por otro lado. Bueno, ahí viene la aclaración, ¿no? Que dice, comenzamos a trabajar procurando vivir en santidad. Eso es lo que produce el Espíritu en nosotros. Llevarnos a una vida, ¿no? En este caso, dice, comenzamos a trabajar procurando vivir en santidad con nuestra fuerza, entonces dejamos nuestro... O sea, acá está lo contrario, diríamos. El religioso, el que quiere hacer algo para ganar el favor de... Y no es así. Nosotros no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios. Él ya lo hizo todo. El tema es que a mí me resta... volvemos a dejar nuestra posición de hijo para ser esclavo de vuelta. Esclavo. Tener que hacer algo para poder recibir algo. Sí. Bueno, creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer mucho hincapié, con mucha tristeza, de que en muchos lugares se ha cometido el error de querer lograr por esfuerzos propios, querer ganar esto, ¿no? Y se olvidan porque empiezan a ¿cómo se dicen? A obligar a las personas a andar de tal o cual manera, y de repente
si no nace de un corazón correcto, de nada sirve lo que uno puede hacer. Todo O sea, externo. puede ser aprobado por el ojo humano, porque nosotros no vemos el interior. Claro. Pero a los ojos de Dios no, No. porque Dios mira el corazón. Ujú. Entonces lo que logramos solamente es algo exterior. Todo exterior. Claro. Entonces, seguimos leyendo, ¿no? Dice, vuelvo a leer, comenzamos a trabajar procurando vivir en santidad con nuestras fuerzas. Entonces dejamos nuestro pacto en la sangre de Cristo y entramos otra vez bajo la ley de Moisés. Despreciamos nuestra posición de hijo y nos volvemos jornaleros. Observemos la historia que contó Jesús en Lucas, Capítulo 15. Capítulo 15, claro. Y volviendo en sí, está hablando del hijo pródigo, ¿no? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero cuando el padre lo recibió, no le hizo un jornalero, ¿eh? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y que bueno, acá que fue lo que vos mencionaste la otra vez, Alberto, que fue que el hijo no llegó a decirle o a pedirle que le haga un jornalero, claro. Sino que no llegó, sino que el padre lo recibió. El padre lo interrumpió. Lo interrumpió. Cuando él empezó su discurso, porque él venía ya con el discurso armado. Claro. Ya venía El padre premeditado. con su acto de amor, Qué va. porque es ilógico, por lógica, ¿cómo tendría que haberlo recibido el padre? Ah, Con un bien. cinto. No, pero Pasá. viste lo que te pasó, ¿viste? Pasa. Qué desgraciado. Claro. O sea, mal. Yo te lo había dicho. Exactamente, con recriminaciones. Hasta diciendo, no te mereces nada. No. Y realmente no merecía nada. Es cierto que no merecemos nada, justamente. No vamos por nuestros méritos. Vamos por los méritos de Jesús. Por los méritos de Dios. Pero por eso digo, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, así como porque ahora vamos a leer al hijo mayor. Acá está hablando del hijo menor. Una persona que se reconoció porque tocó fondo, ¿no? Y necesitó Hay veces que hay personas que necesitan a veces tocar fondo para buscar, de alguna forma, y con el corazón que tienen que buscar a Dios, ¿no? Y de repente también, Jesús cuando vio al fariseo y al publicano, cómo sacó ese ejemplo, ¿no? Sí. Del otro que dice que ni siquiera le quería levantar, Estaba arrepentido. claro, levantar la cabeza porque no era digno. Y En cambio golpeó. el otro Claro. se creía que era un campeón. Bueno, vamos ahí. Dice así, queremos ganarnos las bendiciones de Dios trabajando. El otro hijo dijo, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo, pero gracias a Dios tenemos la respuesta del padre. Le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Cuidado, ¿no? Con esto, ¿no? Que podamos entender lo que estamos dentro de la casa, que todas las cosas del padre son nuestras, porque muchas veces estamos, y como dice Alberto, por trabajar no podemos disfrutar. Es que No. si el padre no lo hubiera respondido, nosotros estaríamos todos de acuerdo con este. Sí. Porque la postura tiene razón. Claro. El otro se fue. Yo me quedé. Claro. El otro dilapidó todo. Yo trabajé. ¿A quién aprobaríamos todo? Y claro, al que se cumplió. portó bien. Pero de eso se trata la gracia. Favor no merecido. Amén. Y a pesar de que no era lo que decía, porque él decía que nunca había hecho nada malo. Mentira, porque nosotros vimos que todos pecamos y Claro. todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenía un concepto de sí mismo equivocado y un concepto muy malo del hermano, ¿no? Y esa era la actitud que tenían los fariseos. Pero el padre era padre de los dos y los amaba a los dos por igual y compartía todas las cosas con todos. O sea, el Padre nos da, pero como muchas veces se dice, no, hermano, si querés recibir la bendición tenés que hacer esto y hacer esto. Y Sí, llamamos inclusive a veces con el objetivo de incentivar a los hermanos, le ponemos, ¿no?, cómo ganarse la bendición. Ujú. Y resulta que lo estamos llevando para atrás. Le estamos poniendo una carga, porque después ese hermano va a decir, bueno,
hago, me gano la bendición, entonces tengo que seguir y cada vez más, porque si por ahí un día no hago, ya caigo en condenación. O si no voy a tal lugar o fallo en esto, uy, ya no. Ya Dios se va a Y enojar. se cumple lo que le decía Jesús a los fariseos, ¿no? Ustedes ponen cargas sobre lo demás que ni ustedes mismos pueden llevar, ¿no? Exactamente. Qué cosa. Porque es así. Sí. Nosotros muchas veces, por ignorancia, porque no por hacer mal, sino por querer meter mano en cómo opera el Espíritu Santo. Por eso hay que ser sabio, porque el Espíritu tiene una forma de operar. Y si nosotros metemos la mano, podemos hasta hacerle mal a la obra del Espíritu, ¿no? A mí siempre me impactó que los gusanos de seda, la mariposa sale del capullo y lo que sobra es de ahí se saca la seda, ¿no? Que es un hilo muy caro. Entonces los que producen seda están apurados para que la mariposa salga y suelte el capullo. Y algunos inexpertos, criadores inexpertos, cuando hay mariposas que salen más rápido y hay otros que andan con el capullo arrastrando ahí, le van sacando despacito, se lo sacan y la mariposa se muere. Porque el mismo esfuerzo La ayuda. es lo mismo que el pollito cuando pica el huevo. Si vos le rompes el huevo al pollito, el pollito se muere. Porque el mismo esfuerzo de romper el huevo o la mariposa, hay un proceso natural dado por Dios, que si el hombre mete la mano, en vez de mejorar, lo empeora. Y en los procesos del trato de Dios con las personas, por medio del Espíritu Santo, nosotros debemos ser sabios. Amén. Y ser colaboradores del Espíritu y no arruinadores. Claro. Claro, o sea, no llevar a la gente a la ley, porque ayude. donde la llevamos a la ley, anulamos la obra del Espíritu Santo. Y el llevarlo a la ley es, ¿no?, el hacer algo. Sí, poner la fuerza en mí. ¿Qué puedo hacer yo? Sí. ¿No? Como el farcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, el hombre natural tiene eso, que tiene que hacer algo para ser salvo y tiene que hacer algo para estar bien con Dios. Eso tiene que ser borrado, tiene que ser eliminado del mensaje. ¿Para qué? Para que nos estemos en esa posición de fe, ¿no? Amén. Como dice acá después más Amén. adelante. Por eso sigue diciendo, no debemos confiar en el amor de Dios y que Él nos ha dado todas las cosas en Jesucristo. Estamos completos en Él. Cumplir leyes religiosas no es de fe. Si somos justos... Hagamos una aclaración acá. Cumplir leyes religiosas para buscar el agrado de Dios. No quiere decir que por eso no vamos a cumplir ninguna ley y obvio. No vamos a tener en cuenta nada. Pero no. hay que aclarar, claro. Cumplir leyes religiosas buscando la aprobación de Dios. Ese es el punto que no debemos hacer. Por supuesto. Por amor a Dios tenemos que guardar las leyes, guardar las leyes civiles, guardar las palabras de Dios, todo. Pero no buscando ganarnos el favor de Dios, sino porque ya tenemos el favor de Dios. Claro. Y entonces, por amor a Dios, servimos y Amén. Hacemos, Amén. y guardamos, Amén. y nos sujetamos. Amén. Por eso porque si no, perdóname, ¿no? Si no suena, bueno, entonces... Claro. Cumplir las leyes religiosas no es de fe. Si somos justos, porque guardamos los mandamientos, hemos despreciado las bendiciones de Abraham. Los apóstoles dijeron a Pablo, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Esto habla de Hechos 21-25. Muy interesante. Y es más, ni siquiera se lo mandan como mandamiento. Dice, si hacen... es mejor que hagan esto, es mejor, pásenla bien, ¿no? Dice, si ustedes no llegan a hacer esto, se van que era lo que los judíos querían lograr. Al infierno. Por eso, porque ellos decían, los judíos decían, si ustedes no se circuncidan, no son salvos. Bueno, en eso Alberto, Pablo cuando le escribe a los Gálatas, que tuvieron gran problema, y a los corintios, que habla mucho sobre esto, ¿no? Claro. Hace hincapié. Porque los judíos no podían aceptar esta libertad. Claro. Dice que espiaban la libertad que tenía Pablo y los compañeros de Pablo, la espiaban a ver para buscarle algún defecto, o sea, para acusarlos como libertinos, o sea, claro. que no guardaban la ley de Moisés, que estaban contra la ley de Moisés, y no estaban contra. Y cuando ellos se juntaron en Hechos 15, porque eso es una cita de Hechos 21, 25, pero en Hechos 15, cuando se hace el concilio, el primer concilio, la conclusión no fue vía consejo, no fue vía ley,
porque Es verdad. no lo Sí. mandaron como un estatuto. No. Porque justamente, porque si no estaban haciendo lo mismo que los judíos, poniéndolo bajo una ley. Claro. Esos mandamientos de no comer sangre, ahogado y todo, Claro. ¿para qué era? Para evitar los choques entre judíos y Claro. gentiles. Culturales. Porque para el judío que viera a una persona comer sangre era una abominación Total, terrible. claro. En cambio el gentil no Estaba era nada, acostumbrado, estaba claro. acostumbrado. Claro. Entonces, para evitar las disensiones, nada más. Pero no porque, yo recuerdo cuando estaba en el seminario, se armó una polémica por el tema de la morcilla. Claro, pero son cosas que no son cosas de condenación. Son cosas de costumbre. Bueno, y que de uso. hecho Pablo también lo habla. Claro. Porque él había alcanzado una madurez espiritual, ¿no? Y lo habla claramente. Exacto. Bueno. Y esa es la madurez que nosotros tenemos que buscar. Necesitamos tener, claro. No podemos ser guiados por la carne y por el espíritu al mismo tiempo, porque ellos se oponen entre sí. Hay que empezar a diferenciar. ¿Quién es el que me habita? Y darle el lugar que se merece. ¿Quién es el que me Y que se empuja? entere el alma y el cuerpo que ahora hay un nuevo amo, que está en mi espíritu, ¿no? Si alguien usa la gracia para justificar su pecado o falta de amor por los hermanos, ese hombre todavía no ha nacido de nuevo. Este es el otro extremo. Opa, ahí pasamos al otro lado. No O puedo. sea, Sí. estoy bajo la gracia, entonces hago lo que quiero. ¿Cómo era que vos? Ah, sí, ¿no? un ¿Cómo es? compañero que me siempre decía, más de una vez lo encontré infraganti, ¿no? En el trabajo, en la empresa donde yo estaba, y yo le decía, ¿qué haces? Lo llamaba por el nombre, ¿no? Y me decía, todo me es lícito. Me decía, ¿no? Y resulta que se tomaba, y más abajo no leyó, parece, Porque está ¿no? en el siglo y dice todo me es lícito. Todo me- pero no todo me conviene. conviene. Era el dicho de los corintios, todo me es lícito. Todo me es lícito. Así que Este cuidado abusaba. con usar esa palabra, por favor. Abusaba del todo me es lícita, ¿no? Me es lícito. Si alguien usa la gracia para justificar su pecado o falta de amor por los hermanos, ese hombre todavía no ha nacido. ¿no? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Esto dice primera de Bien Juan claro. 1.6. Total, Pero claro. bien claro. Tremendo, ¿no? O sea que esa es la obligación también de aquellos que dicen poseer la gracia, ¿no? Qué lindo, porque viene implícito con ese regalo de Dios la característica de esa nueva naturaleza. Claro. El- Y la característica de la nueva naturaleza es la santidad. Es la justamente. claro, que me No siento. es la no santidad, porque Claro. muchos piensan que si hablan de la gracia, las personas se van a dedicar a pecar. No, y no es así. Pero Pablo lo dice en Romanos 6.1, perseveraremos en el pecado para que la gracia De abunde ninguna de forma. ninguna manera. Claro. O sea, es algo contrario, totalmente contrario. Solamente una mente natural, no regenerada, puede utilizar la gracia de Dios como pretexto para seguir pecando. Solamente. Porque el que es nacido de nuevo y ama a Dios, todo lo contrario. Claro. ¿Entiende? Totalmente, totalmente. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo, como Jesús. nuestro. Claro. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan, capítulo 3, versos 7 y 8. Claro, ¿no? Muy claro. Juan, a pesar de que era un apóstol del amor y de la gracia, pero él lo deja bien claro. El que dice que es un hijo de Dios, pero vive, no muestra los frutos de un hijo de Dios, es mentiroso. Como siempre decimos, ¿no? Que a veces habla y decís, si yo soy miembro, el pastor mío es Andrés del Pino, ¿no? Y con eso ya parece que es Voy a suficiente. tal iglesia. A tal No, iglesia sí. es suficiente, pero Que Dios nos guarde. vemos que no. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 4. Ya en Habla- aquella época Ya, claro. había personas que se habían introducido en la iglesia y utilizaban la gracia como libertinaje. Tremendo. ¿eh? Estos hombres desprecian la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que nos separa del viejo hombre y nos da la vida de resurrección. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses
3, 18 y 19. Debemos obedecer la voz del Maestro. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Cuando elegimos vivir por la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo y ya no estamos más en la carne, sino en Cristo. O sea, ahí está la diferencia, ¿no? Una cosa es estar en la carne y otra cosa es estar en Cristo. Que cuando realmente yo estoy en Cristo, ahí puedo decir, como decía el apóstol Pablo, no, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso es importante, ¿no? Cuando te pregunten cómo andas, en Cristo. en Cristo. No con frío ni cansado, con Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, Romanos 8:9. Claro, ahí, ¿no? Claro. O sea, no vivimos según la carne. O sea, la carne no es ya más nuestro motivo de vida. Que el Señor nos Ahora ayude tenemos para otro Dios. motivo de vida. Ahora vivimos para Dios. Para Dios. Gloria a Dios por eso. A partir de este momento debemos comenzar ¿a qué? A obedecer a Dios y ¿qué más? A guardar su palabra. Jesús podía decirlo en San Juan 14:23. Si me amáis. Sí, no, el que me ama, mi palabra guardará, Guardará. y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada Y con después él, ¿no? dijo, si me amáis, Guardad mis mandamientos. Amén. Ahí se manifiesta, ¿no? La correspondencia de esa... Pero o sea, el orden es ese. es Si ese. me amáis, guardás. guardad. Claro. No, si guardáis, me Ahora, amáis. para amar hay que conocer. Hay que conocer. Porque uno no puede amar a una persona que no conoce. No, porque a Dios no lo amamos con nuestro amor natural. Porque nuestro amor natural es corrupto, es interesado, es egoísta. Lo tenemos que amar con un amor espiritual. Y ese amor es el amor que Dios pone en nosotros. El que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones. Porque el no conocer la palabra no es motivo para pecar, porque dice, si me amas, es una elección, amar. Exactamente. Y después, obviamente, el conocer la palabra, el conocerlo a Dios, viene del fruto, ¿no?, de esa decisión. Por lógica, si amamos a Dios, vamos a amar su palabra. Vamos a amar. Yo no puedo amar a una persona sin amar lo que dice. Claro, Porque lo que dice forma parte de la persona. por supuesto. ¿Cómo sé yo cómo es una persona? Por lo que dice. Entonces, si amo a esa persona, amo lo que dice. Claro. Entonces, si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar su palabra. Amén. Por eso David decía, cuánto amo tu ley. O sea, David era un hombre apasionado por Dios, ¿no? Pero también era un hombre apasionado por la palabra de Dios. Porque hoy es como que se ha separado Sí, la pasión por el Señor a la pasión por la palabra de Dios. Y no, van juntas. Van juntas. Y contemplemos, Alberto, que vos encontrás en los salmos, o sea, se va a encontrar en muchos salmos, después de 2 o 3 versos ahí, la palabra Selah, ¿no? Que significa parate, detenete, meditá, pensá un poco, ¿no? Son Y como esas, pausa. claro, y esas son cosas que nosotros no la incorporamos, pero el judío la tenía presente. Entonces, aprendamos esos conceptos, ¿no? De Sí. que podamos meditar y tomarnos ese tiempo para meditar lo que realmente Dios nos quiere decir. Bueno, a partir de ese momento debemos comenzar a obedecer a Dios y guardar su palabra. Pero hay un peligro, y es que después abandonemos la posición de gracias, claro, con el tema del cumplimiento, ¿no? Que abandonemos esa posición de gracias que hemos recibido, como vimos anteriormente. Comenzamos a tratar de conseguir la bendición con nuestra fuerza o por medio de la obra de la carne. Queremos resistir el pecado con nuestra propia fuerza y volvemos a estar en la carne. De Cristo os desligaste, dice Pablo, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. Entonces, creo que Es otra lo que vez... hablábamos, es como caerse de una silla. Claro. Eso hay que explicar, si lo puedes explicar estaría bueno. Claro, porque A uno piensa, ¿no?, como que... No. Se va y no vuelve más. No, porque es una posición. O sea, la posición de gracia, yo puedo ser libre, pero vivir como esclavo. O sea, por más Sí. que si yo estoy preso, hay presos que salen en libertad y siguen viviendo como presos, en su mentalidad. Sí, ¿cuánto es de eso, Alberto? Entonces, Me nosotros- costó- o sea, ¿cuánto cuesta insertarlo? Bueno, Porque, entonces nosotros también éramos presos, esclavos del pecado, y comenzamos a vivir en libertad y descansamos en la obra de Cristo. Estamos sentados, estamos descansando en la obra de Cristo, pero después otra vez volvemos a querer, ¿no es cierto?, volver a nuestra posición de esclavo, entonces nos caemos de la gracia, dejamos nuestra posición de descanso. ¿Y qué tenemos que hacer? Volver otra vez a esa posición de descanso.
Volver a confiar en Dios, dejar de confiar en nuestra fuerza, en nuestro empuje, en nuestra consagración, en todo lo que podamos decirnos. Eso no quiere decir que no tenemos que hacer, que no tenemos que consagrarnos. No, tenemos que consagrarnos, tenemos que obrar, tenemos que hacer todas las cosas, pero movido por el Espíritu, no movido por mi propio yo. Entonces, cuando yo me caigo, dejo de estar descansando, pierdo mi posición. Entonces, ¿cómo la recupero? Otra vez tengo que volver a creer. No siempre estoy andando por fe. Me hace acordar al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿no? 400 años de cautiverio y cuántos problemas ellos tenían para poder entender el plan Porque eterno. tenían mentalidad de esclavo. Claro. Cuando Dios los golpeaba, andaban. Cuando Dios los dejaba libre para que actúen por su propia fuerza, se rebelaban contra Dios. Y por eso no pudieron entrar. Y Dios hizo todo un cambio de mente en esa generación de menos de 20 años, que cuando llegaron a la tierra ya no pensaban como los que salieron. Claro. Ya tenían una mente de fe, por eso pudieron conquistar lo que los otros no pudieron conquistar. Y la tierra estuvo ahí 40 años esperando, pero la tierra estaba desde el primer día. O sea, las bendiciones de Dios están desde el día que nos convertimos. Las vamos a alcanzar si vivimos por fe. Si vivimos por la carne, no las vamos a alcanzar. Vamos a dar vueltas en el desierto y vamos a comer pan, maná y agua de la roca, nada más. O sea, con un alimento mínimo y con arena hasta en las muelas, dando vuelta y vuelta y vuelta. Una vida que es una vida triste, una vida que no era la vida, era un tiempo nomás, era un pasado, era un pasar por el desierto para entrar a la tierra prometida. Y Dios tiene muchas cosas para nosotros preparadas. Amén. Cuando caemos de la gracia, no perdemos nuestra salvación, no dejamos de ser hijos, pero comenzamos a pensar como si lo fuéramos. Como si no lo fuéramos. Como si no lo fuéramos. Perdemos la unción del Espíritu Santo y la fe. Claro, porque uno deja de confiar, ¿no? Y pasa. Es lo que hizo el que se fue, el hijo que se fue, ¿qué pensaba? Dice, yo ya no soy más hijo. Claro. En su momento, claro. Entonces se quería volver un jornalero. Entonces volvemos otra vez a querer ganarnos el favor de Dios por nuestro propio esfuerzo. Por eso dice, ya no sentimos el Espíritu de gracia. Cuando esto ocurre, perdemos el gozo y andamos en la carne, abiertos a la condenación y muy débiles a la tentación. ¿Cómo volvemos a la gracia? El enemigo es el acusador. Entonces él está presto para acusarnos cuando nosotros caemos en condenación. Sí, de verdad que hace mucho, hace mucho eso. Y de repente, incluso hasta hay personas que pasan los años y todavía siguen pensando, ¿no? En su pasado. Sí, su pasado los condena. Sí. Pero bueno, porque no están en una posición de gracia. Ese es el tema. Y de repente, a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿No será también que la propia iglesia, muchas veces con un sistema tan forzó tanto esas mentes que piensan que todo lo que puedan hacer es malo, o si hicieron algo malo no tienen el perdón, pareciera, ¿no? Si no, pasa también personas que no pueden perdonar, digamos, ¿no? Son gente que cree en Dios, pero no puede perdonar lo que le hizo el otro. No, porque no pueden recibir el perdón tampoco, porque les cuesta recibir el perdón. Muchas veces pedimos 2 veces perdón por lo mismo. ¿Y eso qué está manifestando? Que no creemos que fuimos perdonados. Claro. Porque ¿cuántas veces tenemos que pedir perdón? Una sola. ¿Y Dios qué hace? Me perdonó. Y una vez que me perdonó, ¿qué tengo que hacer? Nada más. Me tengo que levantar y seguir. Me tengo que sentar otra vez y descansar en la obra de Cristo. Y una vez que estoy descansando, ahí sí tengo que obrar. Pero obrar desde el reposo, no obrar desde el esfuerzo. Volver a la posición, como le dice en Apocalipsis. Acuérdate de dónde has caído. Ahí está. Y vuelve a tus primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Las obras de fe. ¿Cómo entramos todos? Todos entramos creyendo, confiados en Dios, gozosos, contentos, bendecidos. ¿Por qué después andamos amargados, turbados, frustrados? Porque volvemos otra vez a querer ganarnos así con nuestro esfuerzo. Entonces tenemos que volver otra vez. Es como, no es que nos volvemos a convertir, pero tenemos que volver a experimentar esa fe que experimentamos mientras estábamos seguros y tranquilos. Por eso viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo volvemos a la gracia? Es muy simple. Dejamos de esforzarnos para ganarnos los favores de Dios y comenzamos a descansar en la nueva obra de Cristo,
por nosotros en la cruz del Calvario. Pero eso, por eso la palabra de la cruz es poder de Dios para quien, para los que creen. O sea, lo tomamos por la fe, creemos, tenemos que aprender a reconocer que cuando Dios nos perdona para siempre. Yo conocí un pastor que vino a mi casa una vez y él me contaba que un día encontró un hombre de color volviendo del culto con su familia, que iba caminando y él dijo, porque este pastor era brasilero, y vio a ese muchacho y dijo, este es brasilero, este es portugués. Fue y dejó la familia y volvió. Un muchacho de color, de Lingera, que entró a un terreno abandonado, y cuando dejó la familia volvió y se metió en ese terreno abandonado y lo encontró bajo un árbol a este muchacho y le habló en portugués, y el muchacho le contestó en portugués. Entonces le preguntó qué hacía ahí, y entonces él le dijo que él moraba ahí, que él vivía ahí abajo de ese árbol. Entonces le decía, ¿por qué vivís acá? Y que no tenía dónde ir. Y bueno, empezaron a hablar y resulta que este muchacho era un conocedor, pero él pensaba que no tenía perdón. Y lloraba. Entonces dice, ¿cómo Dios no va a ver tu lágrima? Si vos estás arrepentido, Dios te perdona. O sea, ahí se empezó un debate. Ahora, ¿qué le hizo creer a él que no tenía perdón? O sea, el propio enemigo a veces también se encarga, ¿no? Es tremendo. Bueno, el enemigo, si, como no nos puede sacar de la salvación, trata de que nos quedemos. Porque él no puede sacarnos, pero sí puede convencernos para que nosotros paremos y nos frenemos, ¿no es cierto? Y no busquemos a Dios, porque esa es la manera que tiene de detenernos, ¿no? Porque oponerse no puede, porque el que está con nosotros es mayor que él. Entonces es una guerra, pero psicológica, para tratar de intimidarnos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a la responsabilidad de los hijos. Sí, está bien. Antes arrancábamos con los saludos. Sí, cómo no. Estamos ahí, descansamos un poco. Vamos ahí con Emma. Buenas. Hermanos queridos que están del otro Tenemos lado. un par de mensajitos. Ahí me sumo a la pantalla con ustedes. Ahora sí te vemos. Así, ahora no se me desconecta la cámara. Estamos probando la camarita del celu. Por YouTube nos está saludando Beatriz Elisa Cangloro, que nos manda bendiciones, Iván Palomeque, que nos manda bendiciones, cenando y viéndolos. Ahí está, ya están cenando. Estamos en el horario de la cena. El primero en saludarnos por Facebook fue Hugo César Domínguez, nos manda bendiciones, hermano, lindo volver a verlos. Amén. Cristina Maidana nos manda Dios los bendiga, hermanos, bendiciones. Débora Jara Aravena nos manda hola, hermanos y pastor, Dios les bendiga grandemente. Alan Riveros, bendiciones, siempre escuchándolo, familia Riveros. Aldo Belgar, bendiciones, hermanos, Dios los bendiga. Lidia Sandroni, bendiciones, hermanos. Y Beatriz Oliveira, bendiciones, amados. Ahora sí, podemos seguir con el programa. Muchas gracias, saludos a todos y a todos los que se están ahí conectando recién. También vamos a arrancar con la responsabilidad de los hijos. Ahora sí, como somos hijos, tenemos responsabilidades. Amén. Amén. Claro, porque hasta ahora, como veníamos todos gratis, todo viento en popa, como dicen. No, hay responsabilidad. Sí. Entonces, la responsabilidad. Dice Pedro, en 1 Pedro 1:17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y este temor es temor reverente, respeto. Amén. Que no es miedo. El respeto es lo que yo le tengo a una persona que amo para no ofenderlo. Eso es el respeto. En cambio, el miedo es el temor a que me ocurra algo malo. Sí. Entonces yo no tengo temor a que me ocurra nada malo, sino al contrario, cuando yo peco ofendo a Dios, y de eso me tengo que preocupar. Claro. No de la consecuencia del pecado para mí, sino que rompe mi relación con Dios. Entonces Pedro dice, si invocamos a Dios, o sea, si somos hijos, invocar por Padre quiere decir, ¿quién invoca por Padre? El Hijo. El que no es hijo puede invocar a Dios como Padre. Es imposible, porque por más que lo repitamos como una frase, yo durante años repetí el Padre Nuestro enseñado en la Iglesia Católica, a repetir como un loro, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y nunca me consideré hijo, nunca lo consideré a Dios mi papá, por más que lo pronunciaba con mis labios. Claro. Pero cuando nací de nuevo, entonces el Espíritu Santo dio testimonio en mi corazón. Entonces ahora y ahí tomó sentido la palabra. Ahora sí, cada vez que invoco a mi papá. Claro, por eso San Mateo 6:9. Dice Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estáis en los cielos.
santificado sea tu nombre. O sea, ¿qué es lo primero que hacemos? Separamos a santificar a Dios, es ponerlo aparte, como único. Sí. Santificado. Lo primero que tenemos que hacer es poner a Dios como único. Entonces, al santificarlo a Dios, yo ya lo tomo como, porque santificado es no común. Claro. Dios no es común. Y también me lleva a cómo acercarme por medio de la oración. Ya deja de ser una oración de memoria, sino una oración consciente. Claro, y con respeto. Y con respeto, claro. Dice Más ya habéis Primera sido- de Corintios 6:11, Sí. le dice a los Corintios Pablo, mas ya habéis sido lavados, Amén. ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Cuando más grande es el nombre que llevamos encima, más grande es el pecado y la vergüenza cuando ese nombre es deshonrado. O sea, no es lo mismo que haga algo una persona desconocida que lo haga el hijo del presidente. Claro. Cualquier cosa que hace el hijo del presidente sale en todos los diarios. Claro. ¿Por qué? Porque el padre de él es más importante. Es que es así. Claro. A mí me tocó vivir en un pueblo chico con un padre importante y no me podía mandar ninguna. Así que yo lo experimenté en mi propia vida. Claro, porque mi papá era una persona conocida, entonces todo el mundo me conocía. Y cualquier macana que me mandaba yo, no era yo, era el hijo de. Claro. Paz. Y cada macana que nos mandamos nosotros, no somos nosotros, es el hijo de Dios. Ujú. Entonces avergonzamos el nombre de Dios. Nosotros llevamos el nombre más grande de todo, el nombre del Señor Jesús, el nombre de Dios. Y debemos honrarlo, santificarlo, apartarlo. Nuestras vidas deben llevar gloria al nombre del Señor. Amén. Pablo les decía, Os ruego. os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamado. Este es Amén. Efesios 4:1. No Amén. está la cita ahí, pero gracias a Dios ¿Te acordás? funcionó mi memoria. Y el hermano Pedro Aconseja. nos aconsejaba, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, Amén. pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, Amén. Amén. honrando a quien servimos. Primera de Amén. Pedro. ahí. Entonces, Primera tenemos... de Pedro, capítulo 2, Exacto. verso 15 y 15 y 16. 16. Amén. Ahí está, 1 Pedro 2, 15 y 16. Ahora vamos a ver 3 puntos. 3 puntos importantes. Como hijos, somos hijos de luz, y cómo? tiene que ver con nuestro modo de andar. Somos hijos de la libre, tenemos que mantenernos firmes en la gracia, y somos hijos del día. Por lo tanto, tenemos que estar Atento. despiertos, velando. Amén. Punto 1. Hijos de luz. Dice la palabra de Dios, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ahora tenemos esta realidad. Somos hijos de luz. Hijos. Porque Dios es luz. Amén. Y si Dios es luz, y nosotros somos hijos de luz, también somos luz. Por tanto, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ujú. No se No puede dijo, esconder. tienen luz, son, Son. porque somos hijos. Amén. Por tanto, debemos andar en una nueva manera de vivir. No debemos participar ya más de las obras sin fruto de los que andan en tinieblas espirituales de este mundo. Al contrario, debemos reprenderlas. ¿Qué quiere decir reprenderlas? Quiere decir convencerlos de que están mal, que se van a la perdición, poner en evidencia que Dios no se agrada de sus obras. Este es el punto importante. No condenarlos, sino convencerlos, que eso es algo totalmente distinto. Que podamos ser luz donde en nuestros puestos de trabajo, donde andemos, que la gente pueda ver que nosotros somos, o sea, que puedan notar que hay algo. O sea, si por ahí no tenés la oportunidad de hablar, que por lo menos se den cuenta que tenés algo distinto. O sea, que no. Pero digo, Andrés, Sí. reprender significa que amamos a esa sí, persona. obvio. Porque el padre que ama a su hijo lo reprende. Lo reprende. O sea, muchas veces tenemos la actitud de desprecio para Ajá. los pecadores, entonces, estos que se vayan al infierno. Y hasta nos ponemos contentos. No. Como Juan y Santiago, que querían hacer bajar fuego del cielo y quemarlos a todos los samaritanos porque los habían maltratado.
No es esa la reprensión que habla acá, sino que es una reprensión en amor, de amor, mostrarles claro. de que de esa manera están desagradando a Dios. Es que está el ejemplo ese que viste hoy, que fue el de Pablo con los Corintios, el templo del Espíritu, ¿no? Exacto, cuando Pablo tiene que reprender a los corintios porque usaban su cuerpo para acostarse con ramera, le dice, ¿no saben que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a tomar el cuerpo que es el templo del Espíritu de Dios, propiedad de Dios, y lo vamos a juntar con una ramera? O sea, les despierta la conciencia de quiénes somos. Claro. Somos templo de Dios, nuestro cuerpo ya no es nuestro. No es nuestro. No nos pertenece. Le pertenece a él. No podemos hacer lo que queremos con el cuerpo. Porque con el cuerpo también honramos a Dios. Sí. Honramos con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Amén. Pero no los pone bajo condenación, sino todo lo contrario. Les dice, miren quiénes son ustedes. Che, vos no podés andar así, porque vos sos el hijo del presidente. ¿Cómo vas a hacer estas cosas? Diferente de decir, no, vos sos una porquería, mirá lo que hiciste, sos un desgraciado, no tenés amor. O sea, a veces en la forma de hablar que tenemos, condenamos. Uh-huh. Es una manera condenatoria. Cuando en realidad el amor trata de rescatarlo. Porque como uno que vemos que se está cayendo al precipicio porque saltó el guardrail y le decimos, viste, te vas a caer, caete, porque ¿ves? Ahí te fuiste. Y no nos importa, en vez de salir corriendo y tratar de agarrarlo y que no se caiga. ¿No es cierto? Esa es la actitud que deberíamos tener. Amén. Amén. Nuestra manera nueva de vivir tiene que ser contraria al mundo, pero que nuestra manera de vivir sea contraria al mundo no implica que nosotros estamos contra el mundo. Es al revés. El mundo está contra nosotros. Claro. Nosotros no estamos contra el mundo. Nosotros estamos con Dios. Claro. Es el mundo el que es enemigo de Dios. Por lo tanto, no somos nosotros los que vamos al conflicto. Es el mundo en que viene el conflicto en contra de nosotros porque nosotros no hacemos lo que ellos hacen. Bueno, por ahí en eso quiero aclarar también, ¿no? De que muchas veces vas a encontrar personas que el espíritu que tienen choca contra el espíritu que nosotros tenemos, porque justamente están bajo malas influencias, ¿no? Y que nosotros podamos tener esa sabiduría de no tomar a mal, sino verlos, como dice Alberto, ¿no? Con los ojos del amor, porque a través de la perseverancia y del amor vamos a ganar. Si creemos en fe, a la persona predicándole la palabra en el momento adecuado cuando el Espíritu nos guíe, ¿no? De lo contrario, o sea, la salvación está para todos. Me admira mucho la palabra de Jesús en la cruz. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, ¿no? Y eran hombres malos. Sí. Y él soltando perdón. Pero pero porque Jesús veía la condición. Claro, claro. Entonces, vamos en luz y el mundo no puede ver la luz. Entonces, chocamos. Sí. Pero ellos chocan. Lógico, yo voy caminando y veo, y viene un ciego, soy yo el que me tengo que correr, porque el ciego no ve. Claro. O sea, a veces nosotros decimos, ahí viene el ciego, y nos quedamos. Y decimos, ay, me chocó el ciego. Y bueno, correte si vos lo estás viendo el ciego que viene. O sea, nosotros tenemos vista, tenemos que tratar a la gente del mundo con amor, porque nosotros vemos en la condición que están ellos. Ellos no ven en la condición que estamos nosotros. Ellos nos ven a nosotros y piensan que somos enemigos, que los queremos cortar, que los queremos condenar, que les queremos sacar las cosas que a ellos les gustan. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Pero ¿por qué toman esa opinión? ¿Por qué no nos encuentran como personas que dan gracia? Porque muchas veces, en vez de dar gracia, damos condenación. Claro. Entonces, pero la gracia primero tiene que estar en mí. Amén. Tiene que estar tomada mi vida por la gracia. Amén. Y ahí viene un texto importante. Con este texto se había convertido San Agustín, ¿no? Sí. Romanos 13, versículos 12 al 14, dice que la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz, armas espirituales. Amén. Andemos como de día. ¿Cómo es andar de día? Honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Esto es ser luz. Amén. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, dice Pedro, en 1 Pedro 4, 1 al 5,
ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es interesante que el pensamiento de Jesús que tuvo, él tuvo un pensamiento de dar su vida por los demás. Esa es la actitud de Jesús, es la actitud de Filipenses, que se humilló, que vino a dar, que vino a salvar. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Amén. Entonces, cuando tenemos esa actitud de ser de bendición para los demás, ya no andamos en la carne. Porque andar en la carne es egoísta, es andar pensando en mí, mis beneficios, mis cosas, lo mío. Claro. Exacto. Entonces, tenemos que tener la misma manera de pensar de Cristo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, porque todos venimos de allí, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominable idolatría. O sea, es la vida de la gente común y corriente, ¿no es cierto? A estos, y acá está lo que yo decía hoy, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Están todos emborrachándose, vení, toma algo. No, yo no tomo. ¿Qué te venís a hacer el santo vos que no querés tomar? Hasta si pueden te hacen tomar de prepo. ¿Pero para qué? Porque les resulta chocante. Porque vos no corrés la misma carrera que ellos. Entonces, para no sentirse redarguidos, justamente reprendidos, porque muchas veces los reprendemos con nuestra conducta, no hace falta nuestras palabras, simplemente con abstenernos de no participar de esas obras, ya estamos siendo un recordatorio de que no todos somos iguales. Amén. Porque en el mundo que dice, bueno, somos todos iguales, todos estamos en el mismo barco, todos lo mismo. No es lo mismo. Error. Nosotros estamos en un proceso de santificación. Nosotros valoramos la santidad. El mundo no valora la santidad, pero yo valoro la santidad, porque es mi relación con Dios. Y para mí Dios es más valioso que cualquier otra cosa. Sí. El otro capaz que cuida el auto, el otro cuida a la mujer, el otro cuida el perro, qué sé yo. Cada uno valora una cosa. Yo valoro mi relación con Dios. Para mí mi relación con Dios es más valiosa que cualquier otra cosa. Claro. Entonces eso es lo que el mundo no entiende, porque como no conoce a Dios, si yo no conozco algo, ¿qué valor le voy a dar? Pero nosotros estamos enamorados del Señor. Gloria. Dice que nos ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, así que no los vamos a juzgar nosotros, si ya tienen quien los juzgue. Claro. A mí cuando muchos me presionan en el penal de las autoridades penitenciarias, porque muchos de ellos, de los penitenciarios, desprecian a las personas que hay ahí encerradas, porque algunas han cometido delitos aberrantes, horribles, impresionantes, que yo ni quiero que me cuenten. Pero entonces me dice, pero vos no, digo, es que yo no los vengo a juzgar, si ya tienen un juez. ¿No tienen una causa? Sí. ¿No tienen un juez? Sí. ¿Algunos están en proceso? Sí. ¿Otros ya tienen condena? Sí. ¿Ya está? ¿Qué lo voy a volver a condenar yo? ¿Ustedes no saben que la misma ley nuestra dice que no se puede juzgar dos veces por la misma causa? Claro. Entonces, ¿cómo voy a venir yo a volver a juzgarlo? Yo no lo juzgo, lo juzga Dios y lo juzga el juez. ¿Otro juez más quieren? No. No nos podemos convertir en jueces. Tienen quien los juzgue. Muy importante. Qué importante, ¿no? De esto que yo tengo acá anotado acerca de los corintios y los hebreos, ¿no? Que ya siendo gente madura que podía andar en luz, tenían que volver, ¿no? A enseñarle. Porque todavía no habían crecido en la vida espiritual. Y una persona que es nueva, que todavía no tiene experiencias espirituales profundas, sigue manejándose con los valores naturales. Porque tenemos que sufrir un proceso de transformación, de metamorfosis, cambio interior. Eso no ocurre en 24 horas. No, esto es lento y progresivo. Siempre, porque no es como el proceso natural. El proceso natural del crecimiento del cuerpo tiene un piloto automático. Y por más que yo quiera o no quiera, el cuerpo crece. Es así. Pero la vida espiritual crece si yo deseo que crezca, si no, no. Ahí opera mi voluntad. Bueno, por eso también cuando se le escribe a los hebreos, como dice él, y a los corintios, es que por ahí habla, dice, no le pude hablar a ustedes, ¿cómo? Porque justamente no habían crecido, ¿no? Porque debiendo ser ya, no lo eran. O sea, no se tomaron el trabajo de crecer. Y los corintios
no recibieron la palabra, porque dice, les di la leche para que crezcan. Y cuando yo recibo la leche espiritual, esta es leche espiritual. Aunque les parezca a algunos que estamos hablando de cosas misteriosas, estrambólicas, esta es la leche, esto es lo elemental. Claro. Son las doctrinas elementales. O sea, ahora, si yo no recibo esto, no voy a cambiar, no voy a ser transformado. Ahora, si yo recibo, lógico, cuando un bebé recibe la leche, crece. Ayer hablábamos con un hermano por los 2 hijos y hablábamos que el más grande, cuando era chiquito, había tenido más enfermedades que este que es más chiquito, pero me decía, no, lo que pasa es que al más chico yo le di leche común, a este le di no sé qué leche, Nutrilón, no sé cómo se llama, que es una leche súper, ultra, la mejor leche. Y se nota la diferencia porque tiene menos enfermedades. Bien. Este se la di de chiquitito, al otro se la empecé a dar de grande, porque no me habían explicado claro. que había una leche mejor especial, y otra claro. inferior. Entonces vemos que a mejor leche, mejor alimentación. Sí, bueno, nosotros fuimos alimentados con leche de vaca pura. Y ese es el problema, porque vos compras 1 litro de leche de los que te venden en el supermercado y no es leche pura. Vaya a saber. No sabemos ni qué es. Blanca nomás, ¿sabes? El color, ¿sabes? Sabemos que es blanca. Pero yo me acuerdo que pasaba el lechero, el carro, y mi mamá salía con la olla. Y le echaban la olla y ahí nomás iba al fuego, la hervía, le sacaba toda la grosura y ahí estaba la leche. Y con esa leche nosotros crecimos. Una leche no adulterada. Claro. Bueno, esta es la leche no adulterada. Gloria a Dios. Para que crezcamos. Amén. Entonces, nuestro modo de andar, ¿cómo tenemos que andar? De día, ser hijos de luz, manifestar un carácter nuevo. Segundo, ¿cómo debemos mantenernos como hijos de la libre? Si somos hijos de la libre, ¿cómo tenemos que...? En esa firmeza de la gracia. Somos hijos de la gracia, tenemos que continuar. Somos hijos por fe, tenemos que seguir andando por fe. Dice Gálatas 4:3, bueno, acá hay un error, 4:31, perdón, y 5:1, el último versículo del capítulo 4, el primero y el 5, dice así: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Acá viene el tema de la esclavitud, de querer ganar el favor de Dios haciendo obras. Somos, no debemos dejar de andar por fe y volver a estar en temor, bajo reglas y mandamientos de hombre que si no se cumplen nos condenan. Mandamientos que si no se cumplen, si usted no hace esto, chao. Eso es algo que nos encanta, ¿no? Para meter presión a la gente. Si no se cumple, nos encanta meter la condenación, miedo. Pero no sirve, eso nos quita nuestra libertad. Entonces, somos libres de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos capítulo 8, verso 4 y verso 15. Libres de condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Libres del temor a la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de sangre y de carne, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El mundo, cuando los amenazan de muerte, se entrega. No soportan. La gente no soporta. El miedo a la muerte le hace hacer cosas, locuras, sí, ¿no? Cosas insólitas. Sí. Bueno, nosotros no tenemos que tenerle temor a la muerte, porque la muerte ya fue vencida. Amén. Amén. Para nosotros la muerte no es un enemigo, es un amigo. Qué lindo que es cuando en la madurez cristiana, o sea, cuando uno madura en lo espiritual, es como dice Alberto, la muerte ya pasa a ser algo que hasta al cristiano anhela, ¿no? Que sabe que estar con Cristo es muchísimo mejor. Este texto que leí recién, que está en el libro de Hebreos capítulo 2, 14 y 15, donde Jesús venció la muerte, ¿no?
Y también fuimos libres del poder del pecado, de la naturaleza que nos arrastraba a pecar. Ahora podemos ser libres, ahora podemos elegir si pecamos o no pecamos. Solamente los hijos de Dios podemos elegir si pecamos o no pecamos. Los que no son hijos de Dios no pueden elegir, son esclavos del pecado. Tienen que pecar, sí o sí. De hecho, yo muchas veces quise cambiar cuando estuve en el mundo, y todo el mundo, cuando ve que está mal, quiere cambiar, pero resulta que vos te das cuenta que el cambio no llega. No lo podés hacer en tu fuerza. No, porque volvés a caer en lo mismo. Ah. Porque el corazón está inclinado al mal. En cambio, nosotros tenemos libertad, entonces yo ahora tengo que decidir si voy a hacer la voluntad de Dios o no. Ahora soy libre Claro. para escoger hacer la voluntad de Dios. Ajá. Antes no podía, porque si yo quería escoger la voluntad de Dios, estaba atado a la carne, porque el que no nació de nuevo tiene una sola naturaleza, una sola. Entonces, como tiene una sola naturaleza, o hace eso o se mata, Claro. o se muere, claro, porque tiene una sola. Nosotros tenemos dos, tenemos la vieja naturaleza y la nueva, entonces podemos decidir entre lo nuevo y lo Claro. viejo. El otro no, que va a decidir si tiene una sola. Claro. Yo puedo decidir cuando hay dos, si hay una sola, que voy a decidir. Por eso muchas veces cuando le expresamos, me acuerdo que un día hablé con una persona y le expresaba mi forma de vida, y me dice, pero vos estás muerto, me decía. Claro, porque para una mentalidad natural carnal. hacer la voluntad de Dios, ¿cómo? ¿Cómo lo podés hacer? Estás muerto, no se puede. No se puede no pecar. Entonces nosotros hemos sido libertados del pecado, Aleluya. del poder del pecado, porque el pecado tiene poder, Ujú. es la naturaleza que traemos incorporada. Miren lo que dice Pablo en Romanos 6, 5 al 7. Dice, libres del poder del pecado, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte. O sea, acá Pablo está utilizando la figura de la planta para mostrarnos que estamos unidos con Cristo. Ajá. Cuando Cristo murió, yo estoy muriendo. Cristo me mató a mí en la cruz. Cuando creemos. Claro, porque eso es una obra hecha hace 2000 años atrás. Amén. Yo no siento nada, es una obra que fue hecha, como la justificación. Yo recibo el beneficio, pero el que Por ganó la ejemplo, justificación es Cristo. Yo, por ejemplo, en el caso me admiro a veces, a mí me gusta el fútbol, ¿no? Pero hay gente que es fanática. Del Cuando- fútbol. Sí, cuando te pones a hablar, dices, sí, porque ganamos, en el 2002 ganamos la Copa, ¿no? Y es como que Se une. el hincha tiene Sí, sí, tanto creencia y fanático que se une al equipo diciendo, ganamos tal, ganamos tal. Es que para el ganamos tal". hincha el triunfo de su equipo es el triunfo de él. ¿Y cuánto bueno, más para nosotros como nosotros Cristo? debemos, se está identificando, Claro. ¿no? Entonces nosotros tenemos que identificarnos con Cristo. Amén. Cuando Él muere, yo muero juntamente con Él. Amén. Amén. Yo no existía, pero en la mente de Dios, en la presencia Ya está. de Dios, Ya. Dios me puso a mí ahí. Gloria Me a Dios. clavó con Cristo ahí en la cruz. Entonces, como me clavó con Cristo y después me resucitó al tercer día con Cristo, soy una nueva criatura. Aleluya. El viejo hombre quedó ahí, muerto, crucificado, ¿no? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado, la naturaleza pecadora, sea destruido, hecho inactivo. No es que desaparece, pero pierde su poder, ya no gobierna, ya no domina. Gloria a Dios. Si yo quiero, me sujeto. Es como si en una oficina hay un jefe que gobierna. Entonces me manda y yo le tengo que obedecer. Pero un día viene el patrón y me dice, este no es más jefe, ¿eh? Es un empleado más. Entonces al otro día me dice, vos anda para allá. Y yo pienso, si vos ya no tenés más poder, Claro. si vos ya fuiste destituido, ¿por qué me vas a mandar? Si vos ahora no te tengo que obedecer. El viejo hombre, nosotros no le tenemos que obedecer. Gloria a Dios. No deberíamos obedecerle, porque fue destituido. A fin de que no sirvamos más al pecado, que no sirvamos a la carne, Amén. ¿m? Porque el que ha muerto, juntamente con Cristo, ha sido justificado del pecado. Amén. Ya está. Romanos 6, capítulo 5 y al versículo 7, ¿no? Y también somos libres del yugo de las ceremonias del Antiguo Testamento. Que ese era el judío, hoy hablábamos, que es muy... el hombre también le gustan las ceremonias, le gustan las cosas visibles, el ritualismo, y el judaísmo está lleno de ritualismo. Y al día de hoy muchas veces vienen los judíos y nos empiezan con sus rituales y nosotros nos quedamos maravillados. Pero en realidad todo eso son sombras
de Cristo. Y Cristo ya vino. Ya vino, Claro, ya se sí. cumplieron. ¿Mm? Más ahora, dice Gálatas 4, versículo 9 al 11, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, me gusta como aclara Pablo, ¿no? Para que se entienda. No es que nosotros lo conocemos a Él, sino que Él nos conoció primero. Más siendo conocido, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, cosas elementales, a las cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo se quieren volver a esclavizar? A las cosas del judaísmo. Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Como los judíos que tenían fecha para un día de la semana, guardar el día de reposo, tenían la Pascua, tenían la fiesta, tenían el Pentecostés, todo. Y nosotros a veces también nos sujetamos a todo eso. No, tenemos que guardar el Pentecostés, tenemos que guardar la Pascua, tenemos que guardar esto. Y estamos volviendo para atrás. Nuestra Pascua ya fue sacrificada. Amén. Ya está. Cristo. Amén. El día del Pentecostés ya llegó, ya vino el Espíritu Santo. Una sola vez, ¿cuántas veces va a venir el Espíritu Santo? Y todo el año queremos descender. Bueno, pero porque es lindo, es emocional, pero no es espiritual. Por eso Pablo le dice, guardan los días, los meses, los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano, o sea, que no estaban creciendo. Claro, o sea, Pablo decía, me temo que haya trabajado en mano con vosotros. ¿no? Claro. O sea, Por eso decía, sufro dolores de parto Para que Cristo para que Cristo sea. para que Cristo se forme. Claro. Y después esta cita es de los Colosenses. Si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, las formas que el mundo tiene de que cree que puede agradar a Dios, ¿por qué como si vivieses en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes tales cosas, no coman tales cosas, no toquen tales cosas, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Parecen lindas. En humildad. Mirá que no come, no hace esto, no hace aquello. Y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto es un texto clave. Que nos confronta. Sí, ¿no? sí, porque muchas veces queremos contrarrestar la carne con rituales, ¿no? O con sacrificios. No, me voy a mandar un ayuno y chao. Y si soy carnal gordo, carnal flaco, porque no comí, pero carnal al fin. Porque no estoy siendo guiado por el Espíritu. Claro. Ahora, si el Espíritu me manda a ayunar, es otra cosa. Ahora, si yo voy a ayunar porque creo que porque ayuno soy mejor, No. entonces no lo estoy haciendo guiado. Jesús fue guiado por el Espíritu a ayunar. Él no dijo, bueno, me voy a mandar un ayuno para quedar bien con Dios. No, él fue guiado por el Espíritu, porque tenía que pasar por ese proceso. Y como fue guiado por el Espíritu, pudo soportar ese tiempo de ayuno largo, que nosotros nos quedamos admirados, pero bueno, el Espíritu es poderoso. Y luego salió en el poder del Espíritu, porque él se dejó guiar por el Espíritu, entonces su fuerza espiritual creció. Amén. Entonces, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Es la palabra de Dios la que nos liberta. Amén. Es Y la libre palabra. también, ¿no?, de todos estos preceptos De rituales, todas estos, de todo lo que puedan aferrar. cosas que agradan a nuestra naturaleza humana, pero que Dios ya las desechó. Muchas veces la iglesia cayó otra vez en rituales porque volvemos al judaísmo. O sea, no lo llamamos judaísmo, pero si ustedes miran todas las ceremonias de la iglesia católica, son muy, muy, muy parecidas a las ceremonias judías, con el incienso, con las vestiduras, con todo, con lugares específicos. O sea, porque tenemos tendencia a volver a eso, porque eso agrada a la carne. Y es lo que vemos también, ¿no? Es lo que vemos. Nos gusta poder ver. Porque justamente el escritor a los hebreos, cuando les escribe, le dice, miren, nosotros tenemos un sacerdote celestial, tenemos todas cosas celestiales. Ya pasamos del tiempo de lo visible a lo invisible. Entonces tenemos que vivir por fe.
Pablo describe cómo debe ser nuestro andar. Pero nosotros, esto está en Gálatas 5, del 5 al 6, pero nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, que es algo exterior, sí, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Y después les dice a los Gálatas más adelante, en el capítulo 6, 14 al 16, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No en lo que hacía Pablo, sino en lo que hizo la cruz de Cristo en Pablo. Miren. Amén. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es más claro. Qué claro. Qué bárbaro. Bueno, y vamos con el tercer punto. Vamos al tercer punto. Hijos del Como día. somos hijos del día, y en el día se ve, tenemos que estar como velando. Con los ojos abiertos. Claro. Miren, Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 8. Porque todos vosotros, los que somos hijos de Dios, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, o sea, por este motivo, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás acá? Los que no conocen a Dios. ¿Cómo están respecto a las cosas de Dios? Dormidos, desconectados, desligados. ¿No es cierto? El mundo duerme. Está en un sueño espiritual, porque no conoce a Dios. Pero nosotros estamos despiertos. Dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El sobrio entiende, ve. El ebrio no entiende nada, claro, pierde los sentidos. Es lo contrario. Es lo contrario. Claro. Porque por eso al ebrio le prohíbe manejar y por eso dice que si toma alcohol no va a ganar, porque es un peligro. Porque no está en su sano juicio, no en está sus cabales. Nosotros tenemos que estar en nuestros cabales, conscientes y despiertos. En esa actitud. Pues los que duermen, que son los del mundo, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Amén. Nosotros no. Ni dormimos, ni nos embriagamos. Y está hablando espiritualmente acá. Sí, sí, sí. No solo debemos andar en luz y estar firmes, también debemos velar y ser sobrios. Sobrio quiere decir libre del efecto de bebidas o drogas embriagantes. Y velar quiere decir mantenerse despierto espiritualmente, atento. Esta actitud de centinela, que está en guardia, ¿no? Yo tuve que hacer guardia cuando hice la colimba, y realmente el que se dormía en la guardia, bueno, en época de paz recibe un castigo, en época de guerra es pena de muerte. Oh, porque bueno. Porque un centinela que se duerme puede hacer caer todo un ejército. Sí, es verdad. Porque todos están durmiendo confiados de que hay uno que está velando. Si el que está velando se durmió, chao, va la vida de todos, no es pena de muerte. Igual lo dice ahí, no, si no me equivoco, en Jeremías de la Atalaya o Ezequiel, que Ezequiel. Dice, ¿no? Que si no tocas la trompeta y el pueblo perece, la sangre del pueblo cae va sobre la vida bueno, de la Atalaya. Miren que ese principio, miren qué viejo que es, ¿no? De que la sangre de los perjudicados va sobre la atalaya, si la atalaya no avisa. Entonces, como hijos del día, debemos vigilar. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de contaminarnos. Va a tratar de otra vez de querer hacernos retroceder. Y nosotros no podemos perder de vista el cielo, porque desde allí sonará la trompeta y descenderá el Señor. Amén. A buscarnos, ¿no? Amén. Nosotros esperamos de arriba, no esperamos nada de este mundo. Dice Pablo que si nosotros esperáramos solamente en este mundo, seríamos los más infelices de todos, porque nos estamos absteniendo de un montón de cosas para nada. Si realmente las promesas solamente no hay una vida eterna, entonces comamos, bebamos y hagamos de todo. Y total, ¿para qué? Es como dice el texto, ¿no? Mañana moriremos, ¿no? Como dice el mundo. Tal cual. Entonces nosotros tenemos que tener esta actitud con respecto al mundo, para que el mundo no nos atrape otra vez, no nos seduzca, ¿no es cierto? Estamos en el último tiempo. Sí. Y muchos cristianos duermen como el mundo, porque Jesús dijo que los días finales iban a ser así, como los días de Sodoma y Gomorra, y como los días de Noé. ¿Y cuáles eran los días de Sodoma y de Noé? Bueno, mucho materialismo, mucho libertinaje sexual, mucha violencia, y entonces
Eso es lo que se ve hoy en el mundo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado, como Lot, para no quedarnos ahí. Porque dice que Lot afligía su alma, pero se quedó ahí. Lot se tendría que haber separado. Claro. No se tendría. Lot, en vez de meterse en Sodoma, tendría que haber ganado lo de Sodoma para el Señor. Y no fue así. Él se fue. Él se salvó, Sí. pero su familia sufrió un impacto terrible. Una ruina total, porque perdió a su mujer, sus hijas quedaron corrompidas, sus bienes quedaron todos en Sodoma. Claro. O sea, ¿por qué se fue para Sodoma? Para mantener sus bienes. Recuerden que... Por un estatus fue él. No, y porque Claro. sus ganados peleaban con los pastores de Abraham por a ver quién se comía los pastitos. Entonces, como la zona de Sodoma todavía no había caído el juicio de Dios, y era todo un paraíso eso, Claro. el tipo vio los pastos y dijo, acá soy yo, esto Claro. Es mío. una oveja gorda así. Y al final se quedó sin nada. Sin nada. Entonces, qué interesante, ¿eh? Muchos duermen, muchos están embriagados con el espíritu de este mundo. Acuérdense que lo vimos en La Ramera. Sí. Recuerden, busquen el programa de La Ramera. Cómo Sí. La Ramera embriagó con el vino de su fornicación. Sí. Una falsa iglesia que embriaga a los cristianos para que sean cristianos mundanos, que vivan, o sea, llamándose cristianos, pero identificados con el mundo. ¿Sí? Ayúdanos, Jesús. Dice Efesios 5, 15 al 20, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo es andar como sabios? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. O sea, estamos viviendo en días difíciles. Entonces, ¿cómo aprovechamos el tiempo? Dedicándoselo a Dios, haciendo tesoro en el cielo, Buscando su voluntad. buscando su voluntad, preocupados por la eternidad, de esa manera, ¿no? Por tanto, dice, no sean insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Amén. ¿Recuerdan las dos casas? La casa sobre la roca Sí. y la casa sobre la arena. El que oye la palabra y la hace, la casa permaneció. El otro era un insensato porque edificó, gastó tiempo y no quedó nada, se le cayó todo. No como insensato, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la voluntad de Dios, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y es interesante que acá el vino lo pone como un espíritu, porque lo está comparando con Lo el está Espíritu asociando, Santo, claro. que es un espíritu. Y el espíritu de este mundo justamente es la embriaguez. Sí. Dígame algo que haga el mundo y no haya chupi. Se acabó la fiesta. No hay chupi. Es verdad. Qué bárbaro. Yo vengo del mundo, trabajé en un boliche bailable. Hace un boliche bailable y no vendas bebida alcohólica. Uf. Te fundiste, se van todos. No queda nadie. Es la verdad, no es un chiste. Yo trabajé en el boliche bailable. Fui yo que de boliche bailable. No. ¿Y saben cuál era el negocio del boliche bailable? La No era la música, no era la entrada, no, es la barra. La barra es la que da la ganancia. Qué bárbaro. Porque se toman hasta la presión. Y ya cuando están borrachos se toman cualquier cosa. Yo lo he visto. Yo he visto agarrar botellas de whisky caro y meterle caña adentro. Estropearlo. Claro, no, Claro. porque ya están borrachos y otro whisky le dan cualquier y se lo tomen, ni sabe lo que está tomando. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que el mundo tiene un espíritu, ¿no?, que gobierna a las personas y que las embriaga, que no les permite ver la realidad. Entonces nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu. El Amén. Espíritu todo lo contrario, nos abre el cielo, Gloria a nos Dios. abre a la voluntad de Dios. El Espíritu Amén. Santo nos revela las cosas de Dios. ¿Cómo podemos entender las cosas de Dios Solo si no para es por el Espíritu? Amén. ¿Mm? Amén. Entonces, no nos embriaguemos con el espíritu de este mundo, donde hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, Amén. dando gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la diferencia, alimentarnos de las cosas celestiales. Amén. El hombre, el cuerpo es lo que comemos. Ujú. Y el alma también. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. El día de la gracia va a terminar. Por tanto, debemos estar ocupados en nuestro servicio a Dios. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo,
Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mirá que ninguno que es militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado está para el ejército, no puede dedicarse, no puede tener ejército y otro trabajo. Es dedicación exclusiva. Y nosotros estamos de dedicación exclusiva a Dios. Y luego tenemos una palabra del Señor Jesús en Lucas 21, que habla justamente de los tiempos finales. Es una advertencia, es un despertador espiritual para que estemos despiertos, para que estemos velando. Amén. Dice, mirad también por vosotros mismos. Que muchos dicen, bueno, que el pastor vele por mí. No, error, hermano. El pastor te aconseja, el pastor te guía, pero el que tenés que velar por tu alma sos vos. Yo tengo que velar por la mía. Cada uno tiene que velar por sí mismo. Como dice la palabra, cada uno dará cuenta de sí. Exacto, velad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Esa es la contaminación, el vino de este mundo. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando. ¿Qué hacemos cuando oramos? Nos comunicamos con Dios, nos llenamos de las cosas del cielo. Cuando los discípulos no pudieron echar un demonio, y vino Jesús y lo echó, y dije, uy, ¿y nosotros qué pasó? ¿Qué lo mandó a hacer Jesús? Vayan a orar con ayuno. Vayan a buscar de Dios. Porque no tienen fe. ¿Qué le faltaba? Fe. ¿Queremos tener fe? Dediquémonos a buscar el rostro del Señor. Orando, dice, pues, velad pues en todo tiempo. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos alegres, tiempos tristes. Orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas las cosas que vendrán y estar de pie delante del Señor cuando Él venga a buscar. Amén. Y después en Mateo 13, 35 al 37 dice, velad, pues. ¿Por qué? Señor, tengo que velar, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor a la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga, de repente, no os halle durmiendo. Y a lo que a vosotros os digo, le dijo Jesús a los que lo oían, a todos, velad. Oh, Señor, qué palabra, con qué palabra nos vamos, porque ya se fue la hora, ¿no? Sí, pero nos llegamos justito. Tremendo. Perfecto. Pero bueno, 3 actitudes, recuerden, hermano. Sí. Como hijos de luz, andemos como es digno del Señor. Amén. Como hijos de la libre, no nos atemos otra vez a rituales y a cosas que nos condenan y que no tienen valor contra los apetitos de la carne. Y como hijos del día, andemos despiertos. Sepamos en qué tiempo, seamos entendidos en el tiempo. Entendamos que estamos viviendo en un tiempo final y que tenemos que estar preparados. Muchos no lo entienden. Muchos. Hay muchos cristianos que no creen que va a venir Cristo. Creen que la venida de Cristo, bueno, la tienen por tardanza. La tienen por tardanza. Sí, como dice la Biblia. Entonces, no hay que tenerlo por tardanza. Porque aunque no sabemos cuándo va a venir de repente. Entonces tenemos que estar en esa actitud. Y creo que viendo los acontecimientos, más que nunca, ¿no? Tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios. Pero solamente podemos andar como de día, solamente podemos andar libre y solamente podemos velar si somos hijos. Hijo de Dios. Y qué importante, ¿no? Como decíamos, estar sentados en lugares celestiales, descansando en la obra dependiendo de Dios. Del Señor. Y obrando. Así que, Emma, si estás del otro lado, si estoy hay algún acá. saludito o algo, pero también saludanos ya, despedite. Vamos a leer los últimos saluditos que nos mandaron. Lucas Martínez nos manda genios. Eduardo Pérez, bendiciones. Ruth Javier del Pino, hermosa enseñanza. Andrea Caballero, qué linda palabra. Débora Jara Aravena, qué valioso es escucharlos. Cómo aprendemos y sacamos dudas escuchando. Y por YouTube nos saludó Juan Carlos de Villa Pegüeña, mandando bendiciones. Elsa Dora Alderete, bendiciones hermanos. Hermoso tema de la responsabilidad de los hijos. López José, muchas bendiciones hermanos. Eduardo Pérez de vuelta, bendiciones. Eugenia Marcela Rodríguez, bendiciones Juan. Merlín Di Stefano, bendiciones pastores Anaí y familia. Y Marcos Mora, paz a todos, bendiciones también a Marcos. Bueno, nos estamos viendo entonces el próximo martes, si Dios lo permite así. Próximo martes. Amén. Un hermoso tema que es la identificación con Cristo
en la cruz del Calvario. Gloria a Ahí Dios. sigue la Amén. palabra de la cruz, que realmente te recomiendo que te pongan las alarmas ahí, igual te mandamos un mensajito para avisarte, pero que no te pierdas, igual quedan grabados los Sí. programas, pero Amén. así que no te pierdas, que vamos a estar ahí compartiendo. Amén. Así bueno, Emma, gracias, y nos estamos viendo el próximo martes. Hacemos una y oración, hacemos una y nos oración. despedimos. Gracias, Padre Celestial, una vez más. Estamos ante tu presencia para darte toda la gracia, la gloria y la honra, porque tú te lo mereces. Gracias por proveernos este plan. Señor, permite poder entenderla para poder ponerla por obra en cada área de nuestra vida, para que todo honre y glorifique tu nombre. Permite que esta palabra en cada vida y cada corazón que ha recibido pueda dar su fruto a su debido tiempo. Permite que los corazones puedan ser sensibles a tu voz y que esa palabra pueda permanecer para darnos vida y vida en abundancia, garantía de vida eterna. Por eso te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga, iglesia. Igualmente, Un muchas abrazo bendiciones. virtual para todos. Gracias por Martes estar. a las 8. Nos vemos. Bendiciones. Chau, Amén. chau.